Señor, dice tu palabra, no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Oh Dios, nosotros no solamente hemos escuchado hablar de ti, Señor, sino que vemos tus obras, Señor. Vemos tu creación, vemos tus maravillas, Señor, y cada uno de los milagros que tú has hecho, Señor, desde la creación del mundo y hasta hoy. Tú muestras tu gloria, muestras tu grandeza, muestras tu majestad, Señor. Y nos muestras, Señor, que tú eres Dios eterno y que todo lo que está escrito, Señor, nos revela que tú eres santo, que tú eres santo y que solamente tú, Señor, eres digno de ser adorado y de ser alabado, Señor. Y tú, mi Dios, que no desfalleces, Señor, no te cansas y que nos escuchas, Señor, a través de este medio de la oración. Te damos gracias, oh Dios, porque ante tu majestad y tu gloria, Señor, tú estás con nosotros y nos has dejado, Señor, en tu palabra, la certeza, Señor, de que cada promesa tú la cumples por tu buena, perfecta y hermosa voluntad para nuestras vidas, Señor. Ciertamente, solamente tú, Señor, nos das las fuerzas, las multiplicas, Señor, cuando estamos cansados, cuando estamos afligidos. Pero tú nos dices, Señor, que estamos en ti, que gracias a Jesucristo, Señor, nuestro Salvador, nuestro Rey eterno, por medio de Él estamos nosotros, Señor, unidos a ti. Y por eso decimos, oh Dios, que tú eres bueno y que tú eres fortaleza, Señor, en el día de la angustia, porque tú conoces a lo que en ti confía, Señor, y a los que esperamos en ti, tú nos darás nuevas fuerzas, Señor. Y no solamente nos darás esa fuerza para continuar, sino que fortalecerás nuestra fe en ti para seguir aguardando cada día, Señor, en tu palabra, para seguir aguardando cada día, Señor, en cada una de tus promesas que son fieles y verdaderas. Te bendecimos, Señor. Te glorificamos, Señor. Tu iglesia en esta tarde, Señor, te alaba y te da la gloria, Señor, porque en tiempos de angustia, en tiempos de prueba, Señor, tú estás con nosotros. En medio, Señor, de cada tristeza y de cada circunstancia, Señor, allí tú nos envías de tu consolador, Señor, de tu Espíritu Santo, para que estemos cada día, Señor, sujetos a ti, para que estemos cada día, Señor, confiados en el poder de tu fuerza. Te bendecimos, Señor, y en esta tarde, todos unidos en un mismo espíritu, Señor, damos a ti la gloria, damos a ti la honra, damos a ti el poder, Señor, porque sabemos, Señor, que no debemos tener temor, porque tú estás con nosotros, Señor. Así que sean bendecidas no solamente, Señor, las naciones de la tierra por medio de tu poder, sino que sea bendecido cada corazón, Señor, que busca tu rostro, que busca, Señor, estar cerca de ti y permanecer en ti y reconocer que tú eres nuestra luz y que la salvación nos viene de Jehová. Así que
Bendito y alabado sea tu nombre, Señor, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Vengo a ti, con mis cargas vengo a ti. Tú eres mi sustento, Dios, torre fuerte eres mi vida. Eres mi fiel compañía. Vengo a ti, con mis cargas hoy vengo a ti. Tú eres mi sustento, Dios, torre fuerte eres mi vida. Eres mi fiel compañía. Rey sobre toda tempestad, Rey sobre toda enfermedad. Tú eres Rey sobre toda circunstancia, sobre todas mis batallas. Eres Rey, eres Rey. Cargas hoy vengo a ti, porque tú eres mi sustento, Dios, torre fuerte eres mi vida. Eres mi fiel compañía. Hey, sobre toda tempestad, toda enfermedad, eres Rey
tenemos un Dios fiel que cumple sus promesas, que es serio con lo que promete y no nos deja mal. Un Dios que nos acompaña en todas las situaciones, en todas las circunstancias, en las lágrimas, en las risas, en los momentos buenos y en los momentos malos. No tenemos compañero más fiel que Dios y nadie que nos pueda sustentar y cumplir las promesas como Él. Y yo creo que la mayor evidencia que tenemos es la vida de David. David es una persona que vivió demasiado, ¿ok? Y nos ha acompañado a lo largo de los últimos meses. Hemos aprendido mucho de él, porque David ha vivido en la pobreza, conoció la pobreza, pero también conoció la riqueza. Sabe lo que es ser pastor y prácticamente mendigo, y sabe lo que es ser rey, la persona más rica y poderosa de la nación. Sabe lo que es gobernar y tener poder. También sabe lo que es perderlo cuando le dieron el golpe de estado. Sabe lo que es la guerra y sabe lo que es la paz. Ha vivido como gobernante, pero también ha vivido como prisionero, como refugiado político, como exiliado. Y le ha tocado atravesar un sinnúmero de situaciones y problemas. Ha estado en lo más alto y también ha estado en lo más bajo. Y estando en alto, estando abajo, estando en el medio, nos confirma y nos muestra por medio de sus escritos, su vida, su ejemplo y sus salmos, que Dios siempre está con nosotros en todas las situaciones, estemos arriba o estemos abajo. Que podemos ser muy espirituales como David, pero también podemos ser muy pecadores como David. Y que en ambas situaciones Dios nos tiende su mano para ayudarnos a salir de los problemas, para ayudarnos a ser mejores, para quebrar nuestro terco corazón. Vemos un Dios que no se cansa de llamarlo, no se cansó de buscarlo y que fue fiel para él y para su nación en el cumplimiento de su propósito. Y Dios le cumplió a David en todo, hasta en el mínimo detalle. ¿Qué es un mínimo detalle? Que Dios le dijo que iba a tener un nombre reconocido. Y efectivamente lo vemos desde las mañanitas que cantaba el rey David hasta todas sus apariciones en la cultura popular de todos los últimos siglos hasta ahora. David siempre ha estado presente, es conocido incluso por los no creyentes. El nombre de David tuvo un renombre porque Dios se lo prometió. Y si Dios cumplió esa promesa tan pequeña, ¿no va a cumplir las cosas más grandes? ¿Y qué cosa más grande que darle a David sino ese pacto mesiánico del que ya hemos hablado en otros videos, donde por medio de su línea generacional iba a venir la salvación y la luz del mundo, que es Jesucristo? Porque Dios le dijo a David que su reino iba a ser eterno, pero no estaba hablando de un reinado físico, como seguramente quizás él había entendido y había entendido parte de su pueblo, sino que está hablando de un reinado espiritual, un reinado eterno que nadie podrá derrocar jamás, que es el de Cristo. Cristo que está sentado en el trono, que gobierna, el Dios que se hizo carne, murió y resucitó para salvarnos. De Él predicamos y en Él nos movemos y en Él somos. Y todo se centra en Cristo. Y vemos que Dios, por medio de David, cumple esta promesa y ahora se comienza a consumar. ¿Okay? Por medio de una línea generacional de reyes, todos van a ser davídicos en el área de Jerusalén, ¿okay? Quiere decir descendientes de David. Y el primero de ellos es Salomón. Y vamos a empezar a ver la transición, ¿okay? Que va a haber en el país, y en medio de esta transición vamos a ver muchos elementos interesantes que nos van a enseñar, pero yo creo que lo más hermoso es la fidelidad de Dios, ¿okay? Vemos que Dios es fiel y mantiene lo que dice en la vida de David y también en la vida de Salomón, en la vida de Israel y ahora por medio de Cristo en nuestras vidas, porque sin Él nada existe. No son méritos que nosotros podamos hacer, porque todo depende de Él, todo lo que Él nos ha dado viene de Él, como lo vamos a ver ahora en Primera de Crónicas 28 y 29, los últimos dos capítulos de este libro que nos muestran esa transición de David a Salomón. La transición que vamos a ver hoy es muy idealista, muy hermosa, muy civilizada, ¿no? Parece un acto protocolar prácticamente, unánime, toda hermosa, pero esta no es toda la realidad, ¿ok? Como he comentado en otros videos, el libro de Crónicas nos muestra la parte positiva y el libro de Reyes nos muestra la parte negativa. Es como leer dos periódicos de dos líneas editoriales distintas. No porque estén mintiendo que uno mienta y otro diga la verdad. Ambas son verdades, solamente que Crónicas nos muestra la mayoría de las cosas buenas y lo malo no se nos comenta, y en Reyes es al revés. En Reyes todo es malo y casi nada bueno de los gobernantes podemos ver. Entonces por eso Dios en su sabiduría nos deja ambas versiones, nos deja tanto el libro de Crónicas como el libro de Reyes para que podamos tener la imagen completa de los eventos. Entonces hoy vamos a ver la versión de Crónicas y la semana que viene vamos a ver la versión de Reyes, porque la transición de David a Salomón no es tan hermosa ni tan pacífica como nos da la ilusión de leerlo hoy,
¿ok? Porque hoy no se comentan otros detalles como que David estaba enfermo, como que uno de los hermanos de Salomón quiso darle un golpe de estado, levantarse mientras su padre estaba enfermo, entonces no fue unánime en todo Israel, ¿ok? O al menos no como lo parecía. Entonces esa segunda versión del libro de Reyes, que también nos va a dejar mucha enseñanza, la vamos a dejar para la próxima oportunidad. Y hoy nos vamos a centrar en Crónicas. Y a partir de este momento, como saben, hemos venido trabajando desde Génesis a lo largo de toda la historia bíblica. Vamos a coexistir el libro de Crónicas con el libro de Reyes. Ya hemos terminado ambos libros de Samuel. Hoy vamos a terminar Primera de Crónicas, así que vamos a tener en paralelo Reyes, Crónicas y los profetas a medida que vayan apareciendo, ¿okay? Porque ahora es que viene lo bueno en la historia de Israel, que es esa historia de preparación para recibir al Mesías y que tanto nos enseña, porque lo más importante es Cristo. Cristo es el protagonista y el centro de toda la historia de la humanidad y por supuesto de la historia del Antiguo Testamento. Entonces vamos a ver cómo es esta transición y qué es la prioridad de David durante esta transición. Ya vimos que el propósito y el objetivo de David era construir un templo, construirle una casa a Dios. Probablemente no era la intención de Dios. Dios de hecho se lo dice: tú me vas a construir una casa a mí si mi casa es el mundo entero. Pero está la intención, ¿okay?, original de Dios, y está sus propósitos y sus planes, ¿okay? Y ambos están conjugados, ambos no cambian, ambos tienen una base y una razón. Vemos desde la época de Moisés que el templo realmente era el tabernáculo. El tabernáculo es una tienda móvil, una tienda portátil, que ilustra que donde quiera que tú viajes, donde quiera que tú vayas, donde quiera que esté el pueblo de Dios, Dios va a estar allí. No es un centro espiritual sagrado, no es que Jerusalén inunda e ilumina el mundo, no, Dios está en medio de nuestros corazones, y si nosotros estamos en todos lados, pues Dios en nuestra presencia llena la tierra, porque ahora el templo es nuestro corazón, ¿ok? Y yo creo que esto está bien planteado con los tabernáculos, donde vemos templos móviles, para decir que Dios no está fijo aquí, Dios está moviéndose libremente en todo el mundo, ¿ok? Y acompaña a su pueblo, a su gente, a sus hijos, a donde quiera que ellos van. Dios siempre está con nosotros. Dios no está escondido, metido en la iglesia, no está metido en un altar. Dios está libre, como el Espíritu Santo, ¿ok? Que desde el inicio se movía sobre la faz de las aguas y hoy se sigue moviendo por todos lados. Entonces no podemos confinar a Dios a una cajita, a un templo, ¿ok? Y eso es lo que Dios quería dejarle claro a David, ¿ok? Se lo permite en su misericordia, porque el templo en ese momento histórico era necesario para Israel, para consolidar la unidad nacional y muchas otras cosas. Pero el propósito de Dios realmente es que Él viva en nuestros corazones, no estar confinado a un templo. Entonces lo más importante no son los elementos físicos, sino las intenciones del corazón, ¿ok? Que básicamente nuestra fe. Entonces Dios en su sabiduría, ¿ok?, le permite a Israel construir este templo. Entonces reunió David a toda la gente en Jerusalén, ¿ok? Convoca a todo el reino, a los líderes militares, a los líderes civiles, ¿ok?, a los oficiales, a los sacerdotes. Y dice en el versículo 2 del capítulo 28 de Primera de Crónicas: levantándose el rey David, puesto en pie, dijo: escúchenme, hermanos míos y pueblo mío. Yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová. Ya hemos hablado del arca del pacto en otras oportunidades. Cuando veamos la construcción de Salomón como tal, vamos a volver a detallar, pero el arca del pacto tenía contenida las promesas, ¿ok? Y más que las promesas, las piedras que Dios le había dado a Moisés, ¿ok?, de los mandamientos. Y para el estrado de los pies de nuestro Dios, un estrado es el banquito donde los reyes colocan los pies, ¿no? Y había ya preparado todo para edificar. Pero Dios me dijo: tú no vas a edificar casa a mi nombre, porque eres un hombre de guerra y has derramado mucha sangre, lo cual hemos visto en la vida de David es una realidad. Pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre, ¿ok? ¿Qué quiere decir él? Que él reconocía que era el menos elegible. De hecho, su papá, si recordamos, ni siquiera lo consideró como opción cuando Samuel venía a ungirlo, ¿ok? El que era cola, Dios lo levanta como cabeza, y eso lo vemos en toda la Biblia, como Dios bendice y levanta a los débiles, a los despreciados, a los que no tienen ningún valor, los restaura
y se glorifica a través de la vida de ellos. Y David fue este ejemplo. David, que fue un pastor pobre, termina manejando el reino de Israel. Como vimos, no fue un proceso fácil ni fue un proceso rápido, pero Dios estuvo con él. De la misma manera, quizás nosotros estamos en el piso, y no estoy hablando únicamente a nivel económico, ¿okay? Que eso es lo de menos, sino que estamos hablando en un nivel global en nuestras vidas. David estaba en el piso probablemente también a nivel espiritual, no tenía mucha esperanza, ni confianza, ni autoestima, pero vemos que Dios lo va tratando, y así Dios nos va tratando a nosotros. Entonces aquí ya vemos a un David que llega al final de ese camino, o está cerca del final de su camino, y está preparando todas las cosas para la transición, y lo primero que reconoce es: yo no estoy aquí porque me lo merezco, yo estoy aquí porque Dios me colocó. Yo estoy aquí porque Dios me levantó, porque Dios me trató mi corazón. Yo estoy aquí porque el Señor es el que se glorifica a través de mi vida. Por eso inicia su discurso diciendo: Señor me eligió. No es un mérito mío, no es impositivo. Simplemente Dios en su gracia eligió al más pobre, uno de los más pobres de Israel, para gobernar el país. Entonces, para que perpetuamente fuese rey sobre Israel, porque a Judá escogió por caudillo, y de la casa de Judá a la familia de mi padre, y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí para ponerme por rey sobre todo Israel. Y aquí está testificando ese pacto mesiánico. ¿Okay? David dice: mi reino será eterno. Pero él entiende que no nada más es en un sentido físico. Quizás David sí entendía que iba a ser en un sentido físico, pero sobre todo le da importancia a lo espiritual. Y realmente desconozco si David entendía absolutamente todo, porque es una promesa muy grande, muy incomprensible, pero faltaban 1000 años para que llegara Cristo, faltaban muchísimos eventos, ¿okay? Para que llegara esa raíz de David. Y es muy interesante que David muestra un convencimiento que Dios va a cumplir esa promesa, ¿okay? Insisto, quizás David ni siquiera la entendía del todo, no lo sabemos. Pero vemos a un David firme y confiado en que Dios cumplirá su promesa, porque Dios no lo ha dejado caer en ningún momento. Dice David: y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, quiere decir eso, un sinónimo de bendición, ¿okay? De prosperidad. Eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Y me ha dicho: Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. Entonces aquí vemos a David testificando el inicio de esa línea sucesoral que nos va a llevar al Mesías. David dice: bueno, yo ya fui el primero, viene mi hijo que es el segundo, y Dios prometió que mi dinastía iba a ser eterna, y en efecto eso se cumple con Jesucristo. Ahora pues, ante los ojos de todo Israel, congregación de Jehová, y en oídos de nuestro Dios, guardad e inquirid todos los preceptos de Jehová vuestro Dios, para que poseáis la buena tierra y la dejéis en herencia a vuestros hijos después de vosotros perpetuamente. Y aquí vemos una condición, la misma que Dios había puesto en Deuteronomio, ¿ok? Si obedecen hay bendición, si no obedecen hay maldición. Vamos a comenzar a ver con el libro de Reyes, que ya comenté que es el que nos muestra toda la parte negativa. Y nos vamos a decepcionar mucho de Salomón, y nos vamos a decepcionar mucho de todos los demás reyes que vienen, ¿ok? Y vamos a ver lamentablemente el juicio cayendo sobre Israel. Y ya David estaba diciendo: si no son leales a Dios, no hay pacto, ¿ok? No porque Dios no sea infiel, sino que parte de ese pacto, no hay bendición en el pacto, quiero decir. Parte de ese pacto también incluye que si fallas, entonces estás decidiendo que el Señor del pacto no te proteja, como hemos hablado en el estudio de Deuteronomio, ¿okay? Por lo tanto, no es que Dios castigue, es que estás decidiendo salirte de la protección de Dios, y eso es lo que hizo Israel, y por eso fue la comidilla de todos los imperios después. Entonces, y la misma situación vemos en Deuteronomio 17, donde a la hora de elegir un rey se decía que ese rey tenía que ser sobrio, no debía tener demasiadas mujeres, pero David fue mujeriego, Salomón también, y todos esos problemas sociales llevaron a corromper a la nación, ¿okay? Y terminan dividiendo el reino. Entonces, en Deuteronomio 17 ya vemos advertencias con lo que va a pasar. Entonces no es para que idealicemos a Salomón, pero sí quien debemos tener claro es que Dios en su misericordia está utilizando a gente imperfecta, está transformando sus corazones para que pueda llevarse a cabo sus propósitos. Exactamente lo que pasa con nosotros hoy.
Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. ¿Okay? El ánimo voluntario. No es porque, ay, me tocó, qué fastidio, entonces servimos a Dios por obligación. Es voluntario. Porque Jehová escudriña los corazones de todos, sabe lo que hay en tu corazón, sabe si crees o no crees, sabe si estás firme o no. Y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, pero si lo dejares, él te desechará para siempre. Y David es testigo directo de esto porque lo vivió al ver a Saúl, vio cómo Saúl abandonó a Dios y fue desechado y en su lugar puso a David. Entonces vemos que hay algo bien interesante en todo esto, ¿ok? Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario, esfuérzate y hazla. Entonces Dios da la promesa, Dios da las herramientas, Dios da el llamado, pero uno debe esforzarse y hacer. Hay un grado de responsabilidad individual, ¿ok? Entonces Dios nos delega una responsabilidad. Es responsabilidad de Salomón cumplir con lo que Dios está ordenando, de la misma manera que es mi responsabilidad cumplir con lo que Dios hace. Porque a veces predicamos mucho del amor de Dios y Dios es amor y nos ama a todos y eso es verdad, pero Dios también es nuestro Señor y nos da órdenes, ¿ok? Y las órdenes uno se calla la boca y las cumple, tan sencillo como eso, nos gusten o no nos gusten, porque Él es el Señor, Él es el dueño, ¿ok? Nosotros somos los siervos, los esclavos quienes están sujetos a su autoridad. Y si Dios dice hay que hacer esto, se hace esto. Y este es el llamado que le está dando David a Salomón: esfuérzate y cumple lo que Dios, tu Señor, te está ordenando, porque eso es lo que hace un siervo bueno y fiel, ¿ok? Un siervo inútil, como dice Jesús en sus parábolas, aquel que no obedece y luego cuando el Señor llega a su casa no están las cosas hechas y ahí llegan los problemas. Mira pues ahora que Jehová te ha elegido, así que esfuérzate y haz la casa para el santuario. Y David le dio a Salomón su hijo el plano del pórtico del templo y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. Y aquí es interesante que Dios no deja las cosas a la deriva. Dios es un Dios de estrategia, es un Dios serio, es un Dios de planes y habla claro y nos dice lo que hay que hacer. ¿Okay? Dios siempre da instrucciones precisas y cuando no las hay las pedimos y no las da. Entonces, asimismo, el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa de Jehová, para todas las cámaras alrededor, para las tesorerías de la casa de Dios y para las tesorerías de las cosas santificadas. Y aquí vemos un paralelo entre Moisés y el tabernáculo, ¿okay? Que el tabernáculo, como dijimos, es esa representación del templo antiguo cuando ellos estaban en los tiempos del Éxodo para entrar en la tierra prometida. Entonces hay un paralelismo aquí, ¿okay? Así como Dios no dejó a la deriva al pueblo cuando necesitó el tabernáculo y le dio las instrucciones precisas y exactas de cómo tenía que ser, de la misma manera Dios le da a David esos planos, ¿ok? Le dice exactamente qué es lo que tiene que hacer, en dónde, cuáles son los materiales, etcétera. Más adelante podemos hacer el estudio del templo, de los materiales que representan las zonas santas, etcétera. Pero lo más interesante aquí es que Dios da esa estrategia, da ese plan, no lo deja al aire. No es, bueno, haz esto y ve a ver tú a ver qué haces, no, sino que aquí está la estrategia. Dios nos da el Espíritu Santo, Dios nos da las herramientas, Dios provee de las cosas. Lo único que necesitamos es la voluntad. El problema del ser humano siempre es volitivo, ¿ok? Sabemos lo que tenemos que hacer, pero no nos da la gana de hacerlo. Ese es el problema. No es un problema racional de que no entendemos y somos brutos y esto no, sino que entendemos pero no nos da la gana de hacerlo. Esa es la realidad. Entonces la realidad aquí, ¿okay?, que nos muestra es que lo único que hacía falta es la voluntad de Salomón de hacerlo, porque tiene los planos. Ahora más adelante vamos a ver que tiene los materiales, ¿ok? Y tiene el pueblo para hacerlo, tiene todas las herramientas y Dios no lo deja allí. Entonces, así como Moisés estaba a punto de entrar a la tierra prometida y Dios le dijo no, le toca a Josué tu sucesor. Es interesante aquí ver el paralelismo porque David quería construir el templo y Dios le dice no, no vas a construir el templo, le toca a tu hijo Salomón tu sucesor. Entonces hay como un estilo de línea sucesoral de Moisés a Josué, lo vemos reflejado en David y Salomón, ¿okay? Y muy interesante eso. Igual que ocurrió, el liderazgo de Josué fue más determinante,
que el de Moisés para muchas cosas, lo mismo va a pasar con Salomón, ¿ok? Aunque David, por supuesto, es importantísimo, el reinado de Salomón fue investido de mayor riqueza, ¿ok? De mayor elegancia, aunque por supuesto el reino siempre, la referencia al reino siempre es del David. Todas estas cosas, versículo 19, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Como dijo, así como Dios se lo da a Moisés, también le da los planes a David. Y dijo además David a Salomón su hijo, anímate y esfuérzate. Otra vez le dice, y manos a la obra, porque Jehová, Dios, mi Dios, no es cualquier Dios, es mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de Jehová. Unas palabras muy similares a las que le dice Moisés a Josué. Esfuérzate y sé valiente, échale pichón, aquí están los planes, aquí está la obra. Falta que a ti te dé la gana de hacerlo y tener la valentía. ¿Ok? Por eso los valientes arrebatarán el reino. He aquí los grupos de los sacerdotes y de los levitas para todo el ministerio de la casa de Dios, ¿ok? Estarán contigo en toda la obra, asimismo todos los voluntarios y los inteligentes para toda forma de servicio, es decir, los obreros, los que sepan algún oficio, y los príncipes y todo el pueblo están aquí prestos, ¿ok? Y recuerden que esto es un discurso que David está dando delante de toda la nación, ¿ok? Y están puestos para obedecerte, Salomón, ¿ok? Cuando asumas el reino, tienes los materiales, tienes los planes que Dios te da, tienes el pueblo que Dios te dio, tienes los recursos, así que esfuérzate y sé valiente. Lo que queda es que tú lo hagas, porque ya Dios nos dio todas las herramientas, ¿ok? Y aquí es interesante ver que es una tarea nacional, aunque depende de Salomón como cabeza, es una tarea y un mérito nacional la construcción de ese templo. Después dijo el rey David a toda la asamblea, solamente a Salomón mi hijo ha elegido a Dios. Él es joven y tierno de edad y la obra grande, porque la casa no es para hombre, sino que es para Dios. Yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro, madera para las de madera, piedras de ónice preciosas, negras, de diversos colores, y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Además de esto, todo lo que tengo en mi corazón, que es afecto en la casa de Dios, yo guardo en mi tesoro particular plata y oro, que además de todas las cosas he preparado para la casa del santuario y que hoy doy para la casa de mi Dios. O sea que David está dando prácticamente toda la riqueza de su bolsillo. Dice, todo lo que yo tengo en la vida le pertenece a Dios y yo se lo entrego en su totalidad. Aquí está el oro que me diste, la plata que me diste, el poder que me diste, todo lo pongo delante de ti, Señor, para la construcción de este templo, para honrarte y glorificarte, porque el problema no es el templo físico, el problema aquí, o más que un problema, la situación es que David quería glorificar el nombre de Dios. Eso verdaderamente era la intención de su corazón, y lo vemos en acciones, que lo entregó todo, entregó su riqueza, entregó su vida, entregó su corazón en santidad. David verdaderamente fue transformado, ¿ok? Él pudo quedarse con esas riquezas o dárselas a Salomón o hacer cualquier cosa, despilfarrarlas, ¿ok? Pero lo entregó todo para la construcción de la obra. 3,000 talentos de oro, 7,000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de las casas. Y entonces, ¿quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Entonces David dio el ejemplo como líder, entregó todo lo que tenía y ahora invita al pueblo a hacer lo mismo. Entrégale todo lo que tienes a Dios voluntariamente, ¿ok? Interesante ver que no hubo manipulación desde el Estado pudiendo hacerlo. David podía ordenar que todos entregaran cierta cantidad, ¿ok? Fija para el templo. David podía manipular y chantajear espiritualmente, no lo hizo. La entrega a Dios para la construcción de su templo fue voluntaria del bolsillo de la propia gente, ¿ok? No les dijo que si no daban se van para el infierno, no inventó pactos insensatos, para no decir otra cosa, que tú vas a dar 100 y Dios te va a dar 500, nada de eso. Todo es voluntario, ¿ok? Para la construcción.
Y es algo que David dio de su corazón. Pudo haber usado riquezas del Estado, pudo haber establecido un impuesto. Bueno, Dios es de todos y todos vamos a pagar, así que pudo haber establecido un impuesto, ¿ok? Y meter preso al que no pague el impuesto, pero aquí vemos otra actitud. Aquí vemos que a Dios se le da de corazón porque Él es el dueño de las cosas. Y ahora David va a hacer una oración muy particular, muy hermosa, muy simbólica, ¿ok? Entonces los jefes de familia y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares, de centenas, es decir, de todos los rangos, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente, y otra vez nos dice que es voluntariamente, y dieron para el servicio de la casa de Dios 5,000 talentos, 10,000 dracmas de oro, 10,000 talentos de plata, 18,000 de bronce, 5,000 de hierro, y todo aquel que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Jehová en mano de Jeiel Gersonita, que es el que iba a administrar. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente. Otra vez nos dice que es voluntariamente, porque Dios no necesita limosna, Dios no necesita que le demos nada, Dios no necesita la casa. Todas esas bendiciones son para nosotros, ¿ok? Y ahora aquí va a quedar sellado algo interesante. David le dice a Dios: tú nos diste todas las riquezas, tú nos diste lo material, tú nos diste lo espiritual, tú nos diste nuestras vidas, y ahora nosotros lo que podemos hacer es darte lo que tú mismo nos diste, darte lo que te pertenece, nuestras vidas, honrarte con la administración de nuestros bienes materiales, ¿ok? ¿Qué hacemos con nuestro dinero? ¿Ok? No lo vamos a botar torpemente, ¿ok? Dándolo a cualquiera, pero tiene que haber un propósito, ¿ok? Tiene que ser voluntario, tiene que ser en algo que vaya a producir bienestar espiritual al pueblo, algo que contribuya a la construcción del cuerpo de Cristo, ser buenos administradores de eso que Dios nos dio, no caer en estafas de charlatanes y bueno, todas las cosas que conocemos que existen por allí. Y se alegró el pueblo de haber contribuido voluntariamente, y se alegró mucho el rey David, y bendijo a Jehová delante de toda la congregación, ¿ok? Así que a David no le daba pena, como bien lo conocemos, ¿ok? Tenía esos actos espontáneos de adoración. Y adoró delante de todo el mundo, y dijo David: bendito seas tú, Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo, de inicio a fin el eterno. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Nosotros no tenemos nada, porque tuyo, oh Jehová, es el reino, tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y las glorias proceden y emanan de ti. Tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Nos regocijamos en esas riquezas personales que nos diste, porque aquí la gente estaba dando de su bolsillo, de las cosas que Dios le había dado, y ellos lo retribuyeron, ¿ok? En una institución transparente, en una institución que iba a producir un beneficio para todo el pueblo de Dios, para ellos y para todos los demás, ¿ok? No a los bolsillos de los sinvergüenzas. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiéramos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Y qué grande es eso, que no le podemos dar nada a Dios. Realmente, ¿qué le podemos dar? Tiempo, el tiempo es suyo. La vida es suya. Nuestro cuerpo, Él solo lo creó, no es nuestro. Todo es prestado, todo Él nos lo dio. Nuestra ropa no es nuestra. Nos movimos y la dejamos aquí. Las riquezas que administramos, que tenemos, tampoco son nuestras. Él es el dueño de la plata y del oro. Todo el valor, la naturaleza, la creación, es suya. Realmente no tenemos nada. Y esto es aquí lo que reconoce David y el pueblo. Te damos lo que nos diste, porque realmente no tenemos más nada que darte más que nuestro corazón, nuestra adoración, y eso es lo que más le interesaba a Dios. Así que aquí lo importante no es el oro, no es la plata, no son las piedras preciosas. Dios le sobra, Dios no necesita nada de eso. Dios lo que necesitaba era el corazón que ellos le iban a dar, porque incluso el que no tenía y fue con 3 lochas fue bendecido, fue recibido por el Señor. Entonces somos todos extranjeros y advenedizos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra son como una sombra que no dura. Venimos y nos vamos. Oh Jehová, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre es de tu mano.
y todo es tuyo y te lo damos. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas y conoces los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo voluntariamente, con rectitud en mi corazón, te ofrezco todo esto, porque me nace, porque quiero, no porque me estén chantajeando, obligando. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo, reunido aquí ahora, ha dado para ti espontáneamente. Y esta es la alegría, que la alabanza sea espontánea, que lo que vamos a dar a Dios sea espontáneo, ¿okay? Que no sea obligado, que no sea un mandato, que no sea una orden, ¿okay? Sino que simplemente nazca de nuestro corazón dar lo que tengamos y queramos dar cuando lo queramos dar en el momento que haga falta, para todo bendecir a los demás, para bendecir a los hermanos y contribuir a esa construcción del cuerpo de Cristo. ¿Okay? Como dije, David pudo haber hecho un impuesto, pudo haber obligado a todo el mundo a hacerlo, y realmente el templo es todo el mundo se va a beneficiar de eso, debería ser un impuesto políticamente hablando, pero en este momento no habían impuestos. Lo que había era dar del corazón, ¿okay? Y todo el pueblo dio del corazón siguiendo el ejemplo de David, ¿okay? Porque confiaba también en esa administración. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, nuestros padres, Dios de Israel. Aquí vemos el Dios fiel en todas las promesas que de generación en generación ha llevado esta historia y va a seguir, ¿okay? Hasta llegar a Cristo y más allá de Cristo, hasta su segunda venida y toda la eternidad. Dios siempre se va a mantener fiel a sus pactos y promesas. Conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. Ese es el deseo de David. Yo quiero que toda esta gente mantenga esa actitud y sigan caminando contigo, ¿okay? Lamentablemente el deseo de David no se cumplió, pero es el deseo de su corazón. Pero vemos que Dios sigue siendo fiel en todas las situaciones, ¿ok? Y tiene mucha paciencia con Israel a pesar de todos los problemas que vamos a comenzar a ver la semana que viene en Reyes. Y asimismo, dale a mi hijo Salomón un corazón perfecto para que guarde tus mandamientos, tus testimonios, tus estatutos, para que haga todas las cosas y te edifique la casa para la cual yo he hecho preparativos. Después dijo David toda la congregación: bendecid ahora a Jehová vuestro Dios. Entonces toda la congregación bendijo a Jehová e inclinándose adoraron delante de Jehová y delante del rey David. ¿Okay? Adoraron a Dios delante de David. Y sacrificaron víctimas a Jehová. ¿Okay? Ofrecieron a Jehová holocaustos, 1000 becerros, 1000 carneros, 1000 corderos con sus liberaciones, muchos sacrificios de parte de todo Israel, ¿ok? Sacrificios que para ellos era una representación de esa redención de los pecados, que cubrían los pecados, quiere decir que es símbolo de arrepentimiento. Entonces, nuevamente, estos sacrificios son de Dios, estos animales Dios los creó, lo importante es la intención de arrepentimiento que hay en su corazón. Y comieron y bebieron delante de Jehová aquel día con gran gozo y dieron por segunda vez la investidura de rey a Salomón. Y vemos segunda vez y no entendemos por qué, pero es porque hace referencia a Reyes 1, que es lo que vamos a ver la semana que viene. En Reyes 1 vamos a un poquito retroceder el tiempo porque son dos relatos paralelos. Aquí está todo lo bueno, lo bonito, luego en Reyes vamos a ver la otra parte de la realidad. Y se sentó Salomón por rey en el trono de Jehová, en el lugar de David su padre. Como dije, esta transición no fue tan directa. Dios también probó bastante el corazón en la paciencia de David y Salomón en este proceso. Y fue prosperado y le obedeció todo Israel. Y todos los príncipes y poderosos y los hijos del rey David prestaron homenaje al rey Salomón. Y Jehová engrandeció en extremo a Salomón a ojos de todo Israel y le dio tal gloria en su reino cual ningún rey la tuvo antes de él en Israel. Y esto es confirmado por Jesucristo cuando viene un milenio después y habla de esa gloria de Salomón. Así reinó David, hijo de Isaí, sobre todo Israel. El tiempo que reinó sobre Israel fueron 40 años, 7 años reinó en Hebrón, 33 años en Jerusalén, y murió en buena vejez, lleno de días, de riqueza y de gloria. Y reinó en su lugar Salomón su hijo, y los hechos del rey David, primeros y posteros, están escritos en el libro de las crónicas de Samuel, que eso ya lo hemos estudiado, y en otras crónicas
del profeta Natán y las crónicas de Gad, que todas estas son fuentes primarias que utiliza el autor de crónicas y nos da buena veracidad de todo lo que estamos leyendo, veracidad histórica, ¿no? Por supuesto, nadie pone en duda la veracidad espiritual, pero hay evidencia histórica y arqueológica. Con todo lo relativo a su reinado y su poder y los tiempos que pasaron sobre él, sobre Israel y sobre todos los reinos cercanos en aquellas tierras. Y así que para aquí llega a su fin el reino de David, pero la próxima semana vamos a ver la otra cara de la transición, la cara real, donde hay más problemas, pero que Dios nuevamente no nada más está presente en esta parte buena que es 100% real, sino que también está presente en los problemas y en las dificultades, que lamentándolo mucho también son 100% reales, pero afortunadamente para nosotros Él está en nuestro corazón. Un abrazo, cuídense mucho y que Dios los siga bendiciendo. Nos vemos la próxima oportunidad con Primera de Reyes.